¿Te has preguntado alguna vez acerca de cuáles son los ochás de cabecera? Esta religión africana tiene una amplia gama de deidades, pero en particular, los ochás de cabecera son las espiritualidades fundamentales que se otorgan a todos los que se realizan la ceremonia de Kari Ocha. En este sentido, son esenciales para la práctica y creencias de la religión. Además, existen ochás que no son de cabecera, pero que también son importantes en la religión yoruba, ya que representan directamente a los elementos naturales y tienen la capacidad de controlarlos. En este podcast, te presentaré información relevante acerca de los ochás y también sobre los orichas mayores y menores en la religión yoruba. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube Mundo Yoruba para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjalo en la sección de comentarios. Los ochás de cabecera son las espiritualidades fundamentales que se otorgan a todos los que realizan la ceremonia de Kari Ocha, independientemente de cuál sea su ángel de la guarda. Por esta razón, se les llama ochás de fundamento. El orden jerárquico de estos ochás es Obatalá, Ochun, Yemayá y Changó. Estas deidades ancestrales estuvieron presentes en el plano material y fueron coronadas antes de regresar al plano espiritual. Los ochás que no son de cabecera son espiritualidades que representan directamente a los elementos naturales, junto con los ochás de cabecera. Sin embargo, a diferencia de estos últimos, no se reciben en todas las ceremonias de Kari Ocha, sino que se determina de acuerdo con el ángel de la guarda de la persona. Entre estos ochás se encuentran Oya, Acayú y Babalú Aye. Los ochás de cabecera son considerados esenciales en la religión yoruba, ya que se cree que son los encargados de proteger y guiar a la persona en su camino espiritual. Estos ochás son seleccionados por un babalawo, sacerdote de Ifá, mediante consultas con los oráculos y son presentados en la ceremonia de Kari Ocha. Obatalá es el ochá de cabecera más importante, ya que se considera el creador de la humanidad. Es el encargado de proteger y guiar a la persona en su vida espiritual y se le atribuyen características como la sabiduría, la pureza y la paciencia. Ochun es la diosa del amor, la fertilidad y la belleza. Es comúnmente asociada con el río y se le atribuyen características como la sensualidad, la dulzura y la alegría. Yemayá es la diosa del mar y la maternidad. Se le atribuyen características como la sabiduría, la protección y la compasión. Changó es el dios del trueno, la justicia y la virilidad. Se le atribuyen características como la valentía, la pasión y la fuerza. Los ochás que no son de cabecera también son importantes en la religión yoruba, ya que se cree que representan a los elementos naturales y tienen la capacidad de controlarlos. Oya es la diosa del viento y se le atribuyen características como la fuerza, la independencia y la transformación. Acayú es el dios del fuego y se le atribuyen características como la fuerza, la resistencia y la curación. Babalú Aye es el dios de la tierra y se le atribuyen características como la paciencia, la resistencia y la curación.
Hablemos ahora de los orichas mayores y menores. Los orichas mayores son espiritualidades que pueden ser ángel de la guarda y coronarse en la ceremonia de Kari Ocha. A diferencia de los orichas menores, los orichas mayores son considerados espiritualidades fundamentales y esenciales en la religión yoruba. Aunque pueden ser mitológicos, los orichas mayores ocupan un lugar importante en la religión y se cree que apoyan de una manera u otra a los ochas, que representan directamente los elementos naturales. Entre los orichas mayores se encuentran Odua, Oricha Oko, Inle, Olokun, Yegua, Oba, Osain, Nana Buruku, Iroko, entre otros. Cada oricha mayor tiene características y atributos únicos que se les atribuyen. Por ejemplo, Odua es considerado el padre de todos los orichas y se le atribuyen características como la sabiduría, la paciencia y la estabilidad. Oricha Oko es el oricha de la agricultura y se le atribuyen características como la fertilidad, la prosperidad y la abundancia. Inle es el oricha de la medicina y se le atribuyen características como la curación, la sanación y la sabiduría. Los orichas menores, por otro lado, son espiritualidades que no son ángel de la guarda y, por lo tanto, no pueden coronarse en la ceremonia de Kari Ocha. Aunque no son considerados esenciales en la religión yoruba, se cree que juegan un papel importante en la vida de las personas y en la práctica de la religión. Entre los orichas menores se encuentran Oke, Oke, Ibellis, Abita, Abata, Aña, Boromu y Boroncia, Elesu, Akana, Jmu Oyembo, Ori, Akbelode, Aja, Aje Chalunga, Aroni, Ayao, Obañeñe, Ekbi, Esi, Fride, Ikoko, Irao, Olona, Olosa, Onirao, Osara, Ochupá y Polo. Aunque los orichas menores no son coronados en la ceremonia de Kari Ocha, se cree que tienen la capacidad de apoyar y guiar a las personas en su camino espiritual. Cada oricha menor tiene sus propias características y atributos únicos. Por ejemplo, Oke es el oricha de la casa y se le atribuyen características como la astucia, la valentía y la fuerza. Ibellis son los orichas de la dualidad y se les atribuyen características como la alegría, la creatividad y la espontaneidad. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.